Cái chia đầu nhau. Buen día. Buen día, Fran. Buen día, Laureano.
Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, profe, buen día. Día. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Bien. Yo los escucho un poco bajito. Voy a ver si subo un poquito el volumen. Sí. Bien. Vamos a tratar de empezar. Cielo, ¿estás ahí? Mm, mm. Voy a ver si puedo empezar la presentación. Sí, ya estoy autorizado. Estoy bien. Vamos a comenzar. Bueno, ¿ustedes alcanzan a ver la placa inicial? Sí. Sí, Sí, profe. sí. Bueno, vamos a retomar entonces un tema que comenzamos ayer, relacionado con el desarrollo puberal y algunos aspectos del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, tanto masculino como femenino, durante los cambios que se producen en el desarrollo puberal. Esta primera parte, porque ustedes van a volver sobre estos temas el año que viene en sexualidad, género y reproducción, ¿de acuerdo? En la primera de las áreas del año que viene, de segundo año, este tema se retoma con mucho más profundidad, así que vamos a ver solo algunos aspectos de la constitución del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, algunas de las características que tienen el efecto de las hormonas sexuales sobre los caracteres sexuales secundarios durante el desarrollo puberal, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con ciclo menstrual, espermatogénesis, fecundación, etcétera, se va a ver el año que viene, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar definiendo, ¿no? Acuérdense que pubertad es un proceso, ¿sí? Es un periodo, tiene una extensión de 4 o 5 años y representa entonces una transición entre la niñez y la vida adulta. Se caracteriza por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y finaliza con la adquisición de la capacidad reproductiva. Esto es, digamos, después de alcanzada la primera ovulación, etcétera, continúa durante aproximadamente 2 años, y lo mismo con respecto a la maduración espermática. El hecho de que uno diga que la adquisición de la capacidad reproductiva es uno de los, digamos, de la finalidad principal del desarrollo puberal, no implica, entonces, tenganlo presente, que la pubertad termine con la menarca, porque este es un error bastante común. El cuerpo tiene que continuar adaptándose después de la, digamos, de la adquisición de la gametogénesis o del proceso en el varón o del desarrollo de los ciclos menstruales en las niñas. Esto tiene que continuar durante un par de años más, ¿de acuerdo? Y no se olviden entonces que también dentro del desarrollo puberal hay un pico de crecimiento somático que es muy importante tener en cuenta en la evaluación clínica. Y en última instancia es lo que motiva, en el caso de los padres de Santiago, al llevarlo a la consulta, porque a los 12 años, perdón, es el más bajo del grado, como dice el problema. Una cuestión de género, ¿sí? Si Santiago, en vez de ser Santiago, fuera Magdalena, fuera una niña, es algo así como
no me acuerdo si 6 o 7 veces menos probable que los padres la llevaran a la consulta porque es la más baja del grado. ¿Sí? Hay un tema muy importante, o sea, que un varón sea el más bajo del grado preocupa mucho más a los padres y sobre todo al papá, ¿no? Y esto tiene que ver con una cuestión de género. Bueno, dentro de las contradicciones o dentro de las oposiciones de los temas, recuerden la diferencia entre pubertad y adolescencia. Recuerden la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Los chicos crecen, pero durante mucho tiempo pueden crecer, pero el desarrollo que tiene lugar durante la pubertad es verdaderamente muy marcado. Y esto les tiene que poner bien de manifiesto la diferencia entre crecimiento y desarrollo. En el desarrollo hay modificación de funciones. En cambio, en el crecimiento lo que hay es variación en el tamaño, variación en el peso, ¿de acuerdo? Hay quienes dicen que en el desarrollo los cambios son de tipo cualitativos y en el crecimiento son de tipo cuantitativos. Esto por ahí uno los puede inducir a algún error porque también tiene que ver con la herramienta con la que uno mida estos cambios, y es preferible, digamos, asociar crecimiento a aumento de tamaño, aumento de volumen, aumento de peso, y desarrollo a modificación de funciones. Y hay otra cosa importante a tener en cuenta, es que el desarrollo puberal es un proceso formado o atravesado por varios eventos. O sea, ustedes no pueden decir que una niña está en telarca o está en menarca, como tampoco pueden decir que una mujer a los 54 años está en menopausia, porque tanto telarca como menarca como menopausia son eventos, ¿sí? Eventos que van marcando con su sucesión distintos procesos, ¿sí? Entonces, durante el proceso del desarrollo puberal sobrevienen distintos eventos. El primer evento que tenemos en el caso de las niñas es la telarca, como habíamos visto, y luego van a aparecer algunos meses después los vellos pubianos, y vamos a tener la pubarca, y después vamos a tener la menarca. ¿Okay? Eso es importante que no se confundan y hablen de los eventos como procesos. Los eventos son eventos, tienen una duración muy breve. Bien, esto es para que se den cuenta que la maduración del eje hipotálamo hipófiso gonadal tiene cambios todo a lo largo de la vida. Acá tenemos en escalas de tiempo distintas, porque acá tenemos 9 meses, acá tenemos 1 año, y acá tenemos un periodo de 10, ¿sí? Alex, ¿tenés una pregunta? Sí, profe, perdão que te interrompa. Qual é a diferença entre menarca e telarca? Perdón por la pregunta, pero Alex, se supone que, perdón, ¿vos estás cursando crecimiento y desarrollo? Sí. Y perdón, ¿esta duda se te genera recién ahora? Porque es un evento bastante importante, ¿sí? Telarca es el desarrollo del botón mamario. Menarca es la aparición del primer sangrado en las niñas, ¿ok? Esto es una cosa muy importante, lo tenés que tener bien claro, y es un elemento fundamental de desarrollo puberal. Bueno, es bueno que lo hayas preguntado ahora, ¿sí? Así ya lo tenés claro.
¿Alguna otra duda? Gracias. ¿Mm? No, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, como les decía, en distintas escalas de tiempo, vamos a ver acá cómo fluctúan los niveles de testosterona en un varón, en un niño, y luego a lo largo de la vida adulta. Y como ven, este es un desarrollo que tiene distintas etapas. El eje hipotálamo hipófiso gonadal va a estar maduro ya alrededor del 5º mes funcionando, y vamos a tener entonces que nace el varón y la niña también con un eje hipotálamo hipófiso gonadal funcionante. Tiene un pico, una especie de digamos, pubertad frustra, o algunos lo llaman algo así como pubertad frustra o mini pubertad durante los primeros 6 meses de vida. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la pubertad. Lo único que implica es que hay un aumento de la actividad del eje que tiene como resultado un discreto aumento de los niveles de testosterona y de estradiol en la mujer, pero que no se manifiestan clínicamente. Y luego el eje deja de funcionar, y esto es importante como concepto, entra en un periodo de latencia, ¿sí? Se duerme durante 10 años aproximadamente, un poquito menos en las niñas, un poquito más en los varones, hasta que alrededor entonces de los 8, 9 años en las niñas, 10, 11 años en los varones, comienza nuevamente a funcionar. Y allí, en el varón, van a aparecer las células germinales produciendo espermatozoides. Esta es una diferencia importante porque el desarrollo de las células germinales en las niñas tiene lugar durante los últimos meses de la vida intrauterina, y esto lo van a ver con mucho más detalle el año que viene cuando vean gametogénesis. El hecho es entonces que a lo largo de la vida continúa luego los niveles de testosterona elevados y la producción de espermatozoides hasta que viene luego la declinación a partir de los 40, bajan los niveles de testosterona, entra la fase de andropausia y bueno, como ustedes ven, en el caso del varón, la gametogénesis continúa hasta bastante avanzada la edad, cosa que no ocurre en la mujer, en la cual alrededor de los 45 o 50 años hay una declinación tanto de la función ovárica endocrina y por supuesto un cese de la ovulación que es característico entonces en la etapa del climaterio, marcada por un evento, el proceso del climaterio, que es la transición, ¿no?, entre la vida fértil y la etapa no fértil de la mujer. Esa transición climatérica está marcada por un evento fundamental que es la menopausia. Bueno, acuérdense que el eje hipotálamo hipófiso gonadal tiene distintos elementos, entre ellos un sitio donde se produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, y este sitio es el hipotálamo medio basal. Los núcleos ventromediano y arcuato fundamentalmente alojan la mayor parte de las neuronas productoras de GnRH u hormona liberadora de gonadotrofinas. Y estos núcleos tienen la propiedad de generar una señal pulsátil, o sea que se enciende y que se apaga cada aproximadamente 90 minutos, o sea, oscila la duración entre 60 y 100 minutos, y esto hace que entonces, con esta periodicidad se libere un pulso de la GnRH o LHRH, son sinónimos, al sistema porta hipofisario, y este ritmo, que es un ritmo que se denomina ultradiano porque es más corto que un día, es fundamental para que funcione el eje. O sea que la pulsatilidad del hipotálamo reproductor, del hipotálamo medio basal, es fundamental, y esto es lo que se pone en marcha, estos pulsos son los que se ponen en marcha para dar inicio al desarrollo puberal. Desde ya,
que no se sabe cuál es el mecanismo que hace que el hipotálamo comience a pulsar alrededor de los 9, 10 años, y todavía lo que tenemos son distintas teorías especulativas. Bueno, acá tienen un ejemplo. Esto sería la pulsatilidad, son una señal eléctrica que marca la actividad de las neuronas del hipotálamo medio basal. Esto está medido en primates, ¿sí? Esto está medido en monos, a los que se les coloca un electrodo entonces en el hipotálamo, y al mismo tiempo se registran los valores de hormona luteinizante en sangre a través de un catéter venoso, y ustedes ven entonces que cada pico de actividad en el hipotálamo medio basal tiene como consecuencia la elevación de los niveles de hormona luteinizante. Esto está marcando entonces en este mono macaco ya adulto la presencia de pulsos de actividad eléctrica en el hipotálamo que se reflejan entonces en los pulsos periféricos de LH en sangre venosa. Y esto tiene como intermedio, digamos como situación intermedia, que cada uno de estos pulsos de actividad eléctrica es seguido por la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Bueno, tienen que recordar, este es un elemento importante, cómo está constituido el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, cuáles son los mediadores que hay entre los distintos componentes, el hipotálamo medio basal, que libera GNRH o LHRH, la hipófisis con sus células gonadotropas, que libera las gonadotrofinas LH y FSH, y en este caso del varón, la gónada, el testículo, con sus dos sectores, el sector intersticial, las células de Leydig, o Leydig, como le quieran decir, que genera fundamentalmente para contrabalancear o para retroalimentar a nivel del eje un esteroide, la testosterona, y en mucha menor cantidad también libera estradiol. Mientras que, perdón, en realidad el estradiol está presente, pero es por conversión periférica, no lo libera la célula de Leydig, fue un error conceptual. El estradiol que circula en su gran mayoría es producido por conversión periférica de la testosterona, como vamos a ver después, y en mucha menor cantidad puede haber estradiol producido desde las células de Sertoli. La otra célula, precisamente la célula de Sertoli, está bajo el control de la otra gonadotrofina, la hormona folículo estimulante, que son las dos gonadotrofinas hipofisarias, son glucoproteínas con dos cadenas, alfa y beta. Las cadenas alfa son muy similares, y las cadenas beta son las que le dan la identidad, tanto inmunológica como desde el punto de vista de su actividad biológica. Las tres glucoproteínas de origen hipofisario, LH, FSH y TSH, comparten entonces una cadena alfa que es idéntica y se diferencian por la cadena beta. Lo mismo, ustedes saben que cuando uno quiere diagnosticar la presencia de un embarazo, mide la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Por qué es esto? Porque también la gonadotrofina coriónica humana, como es una gonadotrofina, va a tener, al igual que LH y FSH, una subunidad alfa y una subunidad beta. Y esto hace entonces que difieran entre sí todas estas cuatro hormonas, LH, FSH, TSH y la gonadotrofina coriónica humana, por la subunidad beta. Entonces, si uno quiere medir específicamente una de estas hormonas, tiene que dirigir el anticuerpo que permite ubicar, captar la hormona, identificarla y después medirla, dirigírselo a la subunidad beta. Bien, volvamos al tema fisiológico, dejemos la bioquímica. La FSH entonces se va a dirigir a la célula de Sertoli y allí va a generar
la producción de dos proteínas que nos interesan. Una de ellas es la proteína fijadora de andrógenos o ABP, que contribuye a fijar o aumentar la unión de la testosterona a las células de los túbulos seminíferos. Esa es su función principal. Sin la producción de ABP, los niveles de testosterona a nivel de los túbulos son muy bajos y no hay una espermatogénesis correcta. Por eso es muy importante la presencia de FSH para estimular la espermatogénesis. O sea que está logrando incrementar los niveles intratesticulares de testosterona gracias a la síntesis de esta proteína fijadora. Y por otro lado, la célula de Sertoli va a sintetizar, como ya dijimos, estradiol, y va a sintetizar una proteína, una hormona proteica importante para la regulación del eje, que es la inhibina, que está controlando la secreción de FSH. Entonces, resumiendo, el eje tiene en el hipotálamo la producción de GnRH, que estimula a las dos gonadotrofinas secretadas por las células gonadotropas de la adenohipófisis, y las gonadotrofinas lo que van a hacer entonces es estimular a la célula del Leydig y de Sertoli en forma entonces diferencial, para que la célula de Leydig, estimulada por LH, libere testosterona, y la célula de Sertoli sintetice fundamentalmente ABP en menor cantidad de estrógenos e inhibina B. Acá hay un error, esto tiene que ser negativo, no sé qué pasó. Acá tiene que haber un signo menos, porque este feedback y todos estos feedbacks son retroalimentaciones negativas. La célula de Leydig, al producir testosterona, va a generar efectos virilizantes, o sea, va a hacer que crezcan las masas musculares, que aumente el vello corporal, etcétera, aumento de el diámetro de la laringe, el cambio de la voz, todo lo que tenga que ver con los caracteres sexuales secundarios, y también crecimiento de la próstata, de las vesículas seminales, etcétera. Y también, como dijimos, va a actuar a través de la célula de Sertoli, estimulándolas, y la célula de Sertoli, a su vez, estimulada por la FSH, va a producir la proteína fijadora de andrógenos, que contribuye a la acción de la testosterona sobre las células tubulares. Esto es un concepto importante. El testículo adulto está formado en su gran mayoría entonces por células germinales, las células que están en los túbulos, y este desarrollo, como ustedes ven muy bien, va a tener origen después de la pubertad. Un testículo prepuberal mide aproximadamente, tiene un volumen aproximado de 2 mililitros, y cuando empieza a recibir el estímulo de las gonadotrofinas, fundamentalmente la FSH va a hacer crecer el sector germinal y aumentar su volumen, y cuando este volumen alcanza los 4 mililitros, ya se habla entonces de un estadio de Tanner 2 para el crecimiento de los genitales externos, y esto marca entonces en el varón el inicio del desarrollo puberal. Es el equivalente en el varón de la telarca, el aumento del volumen testicular por encima de 4 mililitros. ¿Cómo se calcula esto? Y esto se calcula con esta herramienta, que son como si fuera un rosario, hecho con huevitos de madera. Estos huevitos de madera tienen un tamaño equivalente, acá está marcado en el número, en mililitros. Entonces, el médico o el personal de salud que está haciendo la evaluación, obviamente después de pedirle permiso al niño, a los padres, etcétera, le va a palpar los testículos a través de las bolsas, obviamente, y va a estimar el tamaño de ese testículo comparándolo
con el tamaño del testículo correspondiente o del huevito correspondiente, digamos, en el orquidómetro de Prader. Obviamente esta maniobra clínica se puede hacer en forma más sofisticada. En vez de hacer la maniobra clínica, uno puede pedir una ecografía y pedir que se calcule el volumen testicular, pero no habiendo, digamos, en el análisis de rutina, no conviene, si no hay ningún inconveniente y uno tiene la capacidad de hacer la evaluación clínica, es preferible no generar costos innecesariamente. Como ustedes ven acá, estos son gráficos para los chicos españoles, pero son bastante similares a los chicos de nuestro país. Fíjense ustedes que alrededor de los 12 años, entonces, en los varones se va a producir el primer signo de inicio del desarrollo puberal, la transición de la etapa de Tanner 1 a la etapa de Tanner 2, que es el aumento del volumen testicular. Fíjense ustedes entonces que las 2/3 partes de los chicos, aproximadamente, van a tener el inicio del desarrollo puberal entre los 11 y los 13 años, y que este fenómeno, que es otra característica importante del proceso, se puede extender desde los 9 hasta los 15 años. O sea, que es entonces normal que un niño de 9 años y medio comience con su desarrollo puberal por el agrandamiento testicular a los 9 años y medio, y puede ser que un chico de 14 años y medio, 15, recién esté comenzando con este signo. O sea, para todos los elementos del desarrollo puberal hay un intervalo que tiene aproximadamente 5 años, y algunos más, otros menos, que marca entonces diferencias entre los distintos individuos que son importantes. Aproximadamente 7 meses después, vamos a tener que aparece el vello pubiano, y acá estaríamos de vuelta con un intervalo bastante importante de como 5 años, y va a haber chicos de 15 años que son totalmente lampiños, y va a haber chicos de 10 años que ya van a tener desarrollo del vello pubiano. Y el aumento del tamaño peniano, que ya estaría marcando la transición a la fase 3 de Tanner, ocurre un año después del agrandamiento testicular, y obviamente estos fenómenos son posteriores al aumento del volumen testicular, porque precisamente el aumento del volumen testicular lo que está marcando es que las gonadotrofinas están impactando en este testículo, y esas gonadotrofinas van a hacer crecer al sector tubular, pero también van a estimular la producción de testosterona, y es la producción de testosterona la que se va a encargar entonces de incrementar el vello pubiano, aumentar la longitud del pene, aumentar el volumen del escroto, pigmentar el escroto, etc. ¿De acuerdo? Bien, recuerden que la testosterona puede actuar como testosterona sobre algunos tejidos, pero en la mayor parte de los tejidos, y sobre todo a nivel de los tejidos relacionados con los caracteres sexuales secundarios, actúa como un derivado reducido, la dihidrotestosterona. Y a través de este derivado, que es más activo, puede unirse al receptor y producir entonces los cambios correspondientes. Entonces, esa conversión periférica de la testosterona puede tener lugar hacia dihidrotestosterona, o también puede tener lugar hacia estradiol. Habíamos dicho que la mayor cantidad del estradiol que circula en el varón proviene de la conversión periférica de la testosterona.
Bueno, acá tienen enunciados entonces los principales efectos, y como ven acá, la dihidrotestosterona tiene mucho que ver con los caracteres sexuales secundarios a nivel entonces genital, con el crecimiento del vello, con el estímulo de las glándulas sebáceas, y la testosterona, en cambio, va a tener efectos anabólicos muy importantes. Es la que va a estimular el desarrollo de la masa muscular, en menor lugar de la masa ósea, va a generar un aumento de la eritropoyetina, que es la hormona renal encargada de aumentar el número de glóbulos rojos, como ustedes ya vieron, me imagino, en la UP5, que es la que ve la parte histológica de sangre y de las células de la sangre. Las mujeres tienen un 10% menos, las mujeres adultas, después de haber atravesado la transición puberal, tienen aproximadamente un 10% menos de glóbulos rojos que los varones. Y esto no se debe a la menstruación. Eso es un error bastante común, pensar que las mujeres tienen niveles más bajos de hemoglobina y de glóbulos rojos porque menstruan. Esto es totalmente incorrecto. Porque entonces un varón que dona sangre, que dona todos los meses sangre, tendría que tener el hematocrito por el piso y glóbulos rojos por el piso, y esto no es así. Hay mecanismos compensatorios que hacen que cuando uno pierda 100 mililitros de sangre, por ejemplo, que sería lo que se pierde durante el sangrado menstrual, 70, 100 mililitros, a las 2 semanas esto ya está repuesto, ¿de acuerdo? Entonces, es un error bastante común, no sé de dónde sale. Básicamente lo que hace que los varones tengan más glóbulos rojos es que su organismo necesita de un mayor transporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen más masa muscular en proporción que masa grasa. Obviamente no todos, esto tiene que ver con el peso, pero un varón normopeso tiene en proporción más masa muscular que masa grasa. Mientras que en las mujeres esto es al revés. Ahora bien, como la masa muscular tiene mayor requerimiento de oxígeno que la grasa, esto determina que los varones tengan entonces más eritrocitos que las mujeres. Y la hormona que se encarga de aumentar los eritrocitos es la testosterona. Bien. Una cosa importante con respecto a Santiago, no es lo mismo cuando nosotros tomamos a Santiago y lo recibimos con sus padres en la consulta, además de evaluar una serie de aspectos relacionados con las posibilidades de que su aparente, vamos a decir primero, aparente baja talla, surja de una alimentación deficitaria y de todos los factores que vimos ayer. Después la evaluación va a incluir, obviamente, la antropometría. Lo vamos a medir, le vamos a tomar la talla, le vamos a tomar el peso, eventualmente podremos hacer otras mediciones antropométricas, pero por lo menos talla y peso son indispensables. El hecho de cuál va a ser la respuesta que uno puede darle a un padre o a los padres de Santiago con respecto a las posibilidades de que Santiago crezca tiene que ver con distintos elementos que surgen del interrogatorio, que surgen de la presencia de los padres, porque es bueno que los padres biológicos obviamente estén allí, porque uno puede ver cuál es la posibilidad desde el punto de vista genético que tiene Santiago de crecer, aunque obviamente uno tiene que preguntar también por la talla de otros miembros de la familia, porque, como ustedes saben muy bien, hay determinadas características genéticas que pueden saltar generaciones. Y otra cosa importante a evaluar
además de los elementos del interrogatorio y los elementos del examen físico en relación a la antropometría, es la edad ósea. Y esto, obviamente, no lo vamos a hacer en el consultorio, esto lo vamos a hacer a través de una radiografía, y esto tiene que ver, en realidad ustedes no tienen que saberlo, esto ya forma parte de, digamos, de pediatría, pero ustedes tienen que saber que a medida que se va produciendo el desarrollo puberal, los huesos van terminando su maduración, y esto es un gráfico que muestra la relación que existe entre los estadios de Tanner que van atravesando chicos que tienen, son todos chicos que tienen todos menos de 17 años, como máximo 17 años, y como ven ustedes, algunos de ellos se los evalúa, y se evalúa el grado de madurez ósea a través de una radiografía. Se utiliza una radiografía de la mano izquierda, de frente, y en ella se advierte entonces el grado de osificación de los huesecillos de la mano. Y acá entonces se puede ver que los chicos que están prepuberales, o sea, en el estadio 1, en ninguno de ellos hay desarrollo óseo. El estadio de desarrollo óseo comenzó aproximadamente en la etapa 2, en un 20%, en uno de cada 5 chicos comenzó el desarrollo, un 40% en la fase 3, un 70-80% tienen el comienzo del desarrollo para la fase 4, y ya en la fase 5 hay algunos de estos chicos que completaron, o sea, que tienen el cierre de las epífisis y que no van a crecer ya más. ¿De acuerdo? Mientras que algunos de ellos todavía están en desarrollo, no completaron su desarrollo óseo y tienen la posibilidad de crecer. Entonces, la respuesta que uno le puede dar a los padres de Santiago va a ser muy diferente si este niño tiene 12 años y se encuentra en el estadio 1 de Tanner, o se encuentra en el estadio 2, en el 3. ¿De acuerdo? Esto es importante porque la posibilidad de que Santiago crezca, si a los 12 años está en el estadio 1, va a seguir creciendo durante por lo menos 5 años. Mientras que si nosotros lo revisamos y está a los 12 años en un estadio 4, probablemente no crezca más allá de 2 años, con lo cual la talla que va a alcanzar va a ser menor. Entonces, el grado de maduración o de desarrollo de los caracteres sexuales que nos permite evaluar el estadio de Tanner, nos permite a su vez predecir la talla que va a alcanzar. Bueno, en las niñas, como habíamos visto ayer, el primer signo de desarrollo puberal es la telarca. Esto, como es español, dice telarquia. Nosotros decimos telarca, en España dicen telarquia. Bueno, quizás en otros países de América Latina también digan telarquia, pero en nuestro medio es más común hablar de telarca, pubarca y menarca. Y como ven ustedes entonces, el primer signo de desarrollo puberal en estas niñas, estas niñas españolas, se extiende también entre los 8 y los 14 años aproximadamente, y la mayoría de ellas van a tener entonces su telarca, la transición de Tanner 1 a Tanner 2 en la edad de 11 años, y unos meses después va a aparecer la pubarca, y aproximadamente 2 años después va a aparecer la menarca. Esto es algo que ya habíamos visto en el día de ayer, pero con un gráfico que incluye la pubarca. En las niñas el eje es muy similar. Tenemos una hormona hipotalámica que controla las 2 gonadotrofinas, y las gonadotrofinas van a dirigirse a las células de la teca interna, la LH fundamentalmente, y la FSH a la célula de la granulosa, siempre hablando del nivel ovárico. La síntesis del estradiol, esto es una cosa importante, en la mujer la síntesis del estradiol requiere de la colaboración de las 2 células.
de los folículos ováricos, las células de la teca interna sintetizan andrógenos bajo el estímulo de la LH, y las células de la granulosa bajo el estímulo de la FSH van a transformar esos andrógenos en estrógenos. Desde ya tengan presente que estrógenos no es una hormona, estrógenos es un grupo químico, y el principal representante de ese grupo químico es el estradiol. O sea, si uno quisiera hablar de un estrógeno, en este caso, tendría que estar hablando del estradiol. Y el estradiol va a retroalimentar en forma negativa durante la mayor parte del ciclo sobre hipotálamo y sobre adenohipófisis, mientras que en una pequeña parte del ciclo, y esto es algo que vamos a ver con mucho detalle el año que viene, los estrógenos, el estradiol en particular, va a transformar su retroalimentación negativa en una retroalimentación positiva, y esto es lo que va a generar el pico de gonadotrofinas que da origen a la ovulación. Entonces, un segundo componente, a lo igual de lo que ocurre con la célula de Sertoli, que sería un equivalente de la célula de la granulosa en la mujer, la célula de la granulosa tiene la propiedad de sintetizar inhibina B, que es la hormona que controla los niveles de FSH. Entonces, como les decía, durante la mayor parte del ciclo, las hormonas ováricas retroalimentan en forma negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo. Sobre todo la progesterona es un potente inhibidor de la liberación de GnRH y de gonadotrofinas, y lo mismo, aunque con menor potencia, ocurre para los estrógenos, fundamentalmente el estradiol. Ahora bien, durante los días 11, 12, 14 o quizás 9 a 14 sería más correcto, se va generando un cambio en el funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis ovárico femenino, que hace que alrededor de los días 12 a 14 se genere un feedback positivo que desencadena entonces una descarga, una producción masiva de gonadotrofinas que, actuando sobre el ovario, va a dar origen a la ovulación. Pero esto, ustedes todavía no lo tienen que ver, o lo tienen que conocer, pero no tienen que ir a los detalles. El hecho es que a lo largo del ciclo menstrual, ustedes van a tener entonces que el folículo produce niveles crecientes de estradiol. Esos niveles crecientes de estradiol, en la última mitad de la fase folicular, genera un pico de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas inducen la ovulación, y esa ovulación va a ser seguida por la formación, a partir del folículo que se rompió, de un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a producir estrógenos, pero va a producir la hormona característica de la segunda mitad del ciclo, que es la progesterona. Y este cuerpo lúteo dura aproximadamente 14 días, y después de esos 14 días, si no está presente la implantación, si no hubo fecundación, no hay implantación, no hay gonadotrofina coriónica, ese cuerpo lúteo se muere, los niveles de hormonas caen y se produce la menstruación. Entonces recuerden un poquitito en relación a los caracteres sexuales secundarios, cuáles serían las funciones de los estrógenos, relacionadas entonces en las niñas con la distribución, cosas tan, digamos, variables como la distribución del tejido adiposo, pero también obviamente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el aumento del tamaño de los órganos sexuales internos, útero, trompa, etc. Un efecto muy importante de tipo trófico, estimulando el desarrollo del tejido óseo, etc. Bien,
Y terminamos con la primera parte del eje hipotálamo hipófiso gonadal durante el desarrollo puberal, y vamos a la segunda, que es un componente importante entonces también en el desarrollo a lo largo de toda la infancia, ¿sí? Las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo de distintos tejidos, pero fundamentalmente el tejido nervioso y el tejido óseo. Por eso, la falta de hormona tiroidea tiene como consecuencias, la falta de hormona tiroidea durante la niñez o durante la infancia, tiene como consecuencia no solo el déficit de crecimiento, sino también un retardo mental y problemas neurológicos muy importantes. Entonces, esto es algo que hay que detectar. Los pediatras tienen que estar muy atentos a la posibilidad de que un niño desarrolle un hipotiroidismo, y lo mismo también en la situación inmediata después del nacimiento. Es importante generar un método de screening o tamizaje que descarte la presencia de un hipotiroidismo en el recién nacido. Y esto se hace desde hace más de 40 años en nuestro país. Es obligatorio medir, quizás no más de 40 años, pero aproximadamente 40 años, es obligatorio medir en todos los niños en el nacimiento una serie de factores que podrían, de estar alterados, redundar en el desarrollo de complicaciones neurológicas fundamentalmente. Y esto está establecido entonces y se cumple con bastante regularidad, de tal manera de poder detectar estas alteraciones. Bueno, la parte anatómica la tienen que conocer. Dónde está ubicada la glándula, cuáles son los componentes, etc. Esto todo es anatomía. Esto sería un corte, entonces la tienen ubicada aquí, a la tiroides, ¿sí? Rodeando con sus lóbulos la tráquea. Esta parte central es el istmo y cada uno de los lóbulos a los costados. Fíjense ustedes qué importante la vascularización que tiene y la relación de la tiroides con numerosas estructuras vasculares y nerviosas que transcurren a través de la celda anterior del cuello. Esto es importante porque cuando hay que operar una tiroides, los cirujanos tienen que tener mucha cancha, porque si no se pueden producir lesiones en alguna de estas estructuras y generar complicaciones posquirúrgicas. Bueno, esto es como se ve en un individuo. La tiroides, acá tienen entonces con una ecografía, de vuelta el istmo, tienen los lóbulos, la tráquea y las distintas capas de músculos, piel, etc. Además de anatomía, tienen que conocer un poquito la histología de la tiroides, cómo está formada. Está formada por bolsitas o folículos. Estas bolsitas, que tienen una forma aproximadamente esférica, están rodeadas por un epitelio cuboide que tiene distinta altura de acuerdo al grado de estímulo que le va a dar la hormona tiroestimulante o TSH. Y dentro de ese folículo, dentro de esa bolsita, va a haber un material proteináceo bien eosinófilo, que es se denomina coloide. Y el coloide está compuesto, entre otras cosas, por una proteína, la tiroglobulina, que almacena en su interior la hormona tiroidea que se sintetizó. Y de esta manera, entonces, la tiroides tiene una reserva de hormona, es una de las glándulas que tiene una reserva importante de hormona que le puede durar meses inclusive. Bien, y acá tenemos, a ver si vemos, acá tenemos una célula distinta que está entre los folículos. Esta célula es una célula parafolicular y es la encargada de sintetizar
una hormona que es una hormona tiroidea, pero que no interviene como hormona tiroidea. Es una hormona sintetizada en la tiroides, pero relacionada con el metabolismo fosfocálcico, cuyo nombre es calcitonina. Bien. Entonces, acuérdense de repasar bien anatomía e histología de la tiroides y vamos a la parte fisiológica que involucra la síntesis de las hormonas tiroideas, que se hace a partir de un aminoácido, la tirosina, que está presente dentro de una proteína mucho más grande, una de las proteínas más grandes de nuestro organismo, que tiene un peso molecular de 660 kilodaltons aproximadamente. Es un proteinón, digamos así. Esta tiroglobulina tiene entonces en su secuencia aminoacídica un porcentaje relativamente bajo de residuos tirosina. Y estos residuos tirosina van a recibir un elemento que es incorporado, es un microelemento que tenemos que incorporar con la dieta, el yodo, que lo incorporamos en forma de yoduro, pero que es oxidado y unido a la tiroglobulina por la tiroperoxidasa. Y estos tres elementos entonces son fundamentales para la síntesis de hormonas tiroideas, junto con la presencia de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que es necesario para que se pueda oxidar el yoduro por la acción de la peroxidasa. Si falta alguno de estos elementos, no hay una síntesis adecuada de hormonas tiroideas, y uno de los elementos que puede faltar, porque tiene que ser administrado con la dieta, es el yodo que viene en forma de yoduro, como ya dijimos, y un adulto tiene que estar ingiriendo alrededor de 50 microgramos de yoduro por día, los niños un poquito menos y las embarazadas un poco más. El yoduro no está distribuido en forma uniforme en la corteza terrestre. Las zonas costeras, entre las cuales podemos contarnos nosotros, tienen una provisión relativamente elevada de yoduro en el suelo, con lo cual los alimentos que se generan en estas regiones tienen niveles altos de yoduro. Por supuesto, los alimentos que provienen del mar también tienen un contenido rico de yoduro. Si uno quiere tener una dieta rica en yoduro, lo que tiene que hacer es comer frutos de mar, peces y algas. Y ahí tiene una provisión de yoduro excelente. Bueno, pero nadie puede vivir todo el tiempo comiendo eso. Nadie que tenga nuestra cultura, obviamente. Nosotros empezamos a extrañar el asado y esas cosas, pero de todas maneras, dentro de los alimentos que nosotros ingerimos a nivel de la provincia de Santa Fe, la provisión de yoduro está asegurada. El problema está en las regiones montañosas de nuestro país y de muchos países del mundo. El yoduro es escaso. Y ahí viene un problema, porque tenemos que ver cómo asegurar una provisión adecuada de yoduro a todas las personas, sobre todo durante la etapa del desarrollo, para evitar la aparición de un trastorno en el desarrollo, sobre todo neurológico y mental. Entonces, todos los días estamos ingiriendo como mínimo 150, pero aproximadamente a nuestro nivel estaríamos ingiriendo unos 500 microgramos, y de esos 500 microgramos, unos 100, 120 van a parar a la tiroides, y el resto se distribuye en el líquido extracelular y se van a eliminar entonces por la orina. La tiroides, con esos 120 microgramos, va a sintetizar hormonas tiroideas, y 80 microgramos, y alrededor de 40 están volviendo al líquido extracelular, y esas hormonas tiroideas van a ir a parar a los tejidos, donde son metabolizadas y devuelven entonces al líquido extracelular también una parte de ese yoduro,
otra parte se elimina por heces. En realidad, lo que más nos interesa de todo este gráfico es que la tiroides necesita aproximadamente 100 o 120 microgramos por día para sintetizar hormonas tiroideas. Y el otro hecho importante que ustedes tienen que recordar es que la yoduria, la cantidad de yodo en orina, es muy similar a la ingesta. Entonces, si uno quiere evaluar la ingesta de un individuo de yodo, por alguna razón no es algo que se haga rutinariamente, es más bien digamos, una herramienta para estudios poblacionales, para ver si grupos de niños, por ejemplo, en una determinada región, tienen una ingesta adecuada de yoduro. Es algo que es importante controlar, porque si no lo es necesario hacer el reemplazo. Entonces hay que recordar que uno puede estimar fácilmente la ingesta de yodo si mide la cantidad de yodo en orina. Ese yodo, en forma de yoduro o ioduro, como le quieran decir, va a ser captado activamente por la célula folicular tiroidea a través de un mecanismo que van a encontrar en algunos libros viejos como bomba de yoduro, pero este nombre es totalmente inapropiado porque no se trata de una bomba. Acuérdense que las bombas, los transportes activos primarios, consumen la energía en el sitio en donde se hace el transporte, como la bomba sodio-potasio TPasa que tenemos graficada acá. En el caso del yoduro, el transporte activo es de tipo secundario. La bomba sodio-potasio genera un gradiente de sodio y ese gradiente de sodio permite el ingreso de yoduro a través de este Symporter sodio-yoduro, al que le decimos familiarmente NIS. Le decimos NIS, N-I-S, natrium por sodio, iodide por yoduro y S de Symporter. Bien, una vez que ingresa entonces el yoduro a través de este Symporter, es necesario un transporte activo porque hay un gradiente muy importante en el interior de la célula. Hay unas 40 veces más yoduro que en el exterior, y esto determina entonces la necesidad de un transporte activo. También, por supuesto, hay un gradiente eléctrico contrario al ingreso. Como ven ustedes, el yoduro tiene carga negativa y ustedes saben muy bien que las células son electronegativas, por lo tanto, estarían generando un cierto grado de rechazo al ingreso de un anión cargado negativamente, obviamente. Bien, el hecho es que ese yoduro ingresa a la célula y es trasladado a lo largo de la misma, difunde, para luego pasar a través de la membrana interna, la membrana que va a limitar la célula con el coloide, a través de otro tipo de transportador que se llama pendrina, y este yoduro entonces en la interfase, o sea, en la zona limítrofe externa de la membrana, es oxidado por la tiroperoxidasa. Y allí comienza entonces la síntesis de las hormonas tiroideas a cargo de esta enzima, la tiroperoxidasa. Esto, perdón, se me está escapando. Fíjense ustedes que si una persona, en este caso son animales de experimentación, son sometidos a una dieta baja en yoduros, esta es la dieta baja en yoduros, lo que va a ocurrir es que los niveles de T4, de tiroxina, hormona tiroidea, bajan. En cambio, si nosotros los sometemos a una dieta pobre en yoduros, pero le damos un suplemento artificial de yoduros, esos niveles no se modifican significativamente. Acompañando este descenso de las hormonas tiroideas y en respuesta al funcionamiento correcto del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, vamos a ver que cuando los animales que están ingiriendo la dieta baja en yoduro
disminuyen los niveles de hormona tiroidea, en forma compensatoria van a aumentar los niveles de la hormona tiroestimulante. Y esto es lo que va a dar origen a la manifestación clínica que acompaña el déficit de yoduro en la dieta. Es el agrandamiento de la glándula tiroides. En el idioma médico hablamos de bocio. Bocio cuando se produce este agrandamiento palpable o visible de la glándula tiroidea por encima de 20-25 gramos, que es lo que pesa habitualmente. Y esto se debe, obviamente, a los efectos tróficos que tiene la TSH sobre las células foliculares, que habíamos dicho que iban a aumentar, iban a pasar de ser células cuboides a ser células pseudocilíndricas, porque no pasan a ser células cilíndricas de verdad, pero pasan a tener una altura mucho mayor y, por supuesto, también hay una proliferación de las mismas, todo bajo estímulo de la TSH. Entonces, hay que recordar, de vuelta, que en presencia de la déficit de yoduro pueden disminuir los niveles de hormona tiroidea y va a aumentar el tamaño de la glándula en forma compensatoria. Además, entonces, de aumentar el tamaño de la glándula, lo que va a hacer el exceso de hormona TSH es aumentar la captación. ¿Sí? Acá tenemos la captación de yodo por la glándula en verde. Si nosotros le damos yodo radiactivo, que es algo que se utiliza en la captación tiroidea como una prueba funcional, vemos que alrededor de las 24 horas después de administrar una dosis de yodo radiactivo, una cuarta parte, o sea, entre el 20 y digamos, normalmente el 40% de esa dosis de yodo radiactivo van a ir a parar a la tiroides. Ahora bien, si ese sujeto tiene una dieta pobre en yoduros, vamos a ver que la glándula va a captar mucho más y lo mismo va a ocurrir si ese sujeto es hipertiroideo. ¿De acuerdo? Y lo mismo, lo opuesto va a ocurrir si ese sujeto es hipotiroideo o si tiene una dieta muy rica en yoduro que bloquea la captación porque el mecanismo de transporte se satura con el yoduro no radioactivo que ese sujeto ingiere. Entonces, recuerden, gracias al ejemplo de la dieta pobre en yoduro, si bajan los niveles de hormona tiroidea, desaparece el feedback negativo que la hormona tiroidea ejerce a nivel de hipófisis y de hipotálamo, y esto redunda en un aumento de la secreción de TRH y de TSH, que a su vez va a aumentar el tamaño y la función de la tiroides. Y esto esquematiza la relación inversa entonces que existe entre los niveles de TSH y de T4. En este caso estamos hablando de T4 libre porque la T4 en plasma se encuentra en dos formas, unida a distintas proteínas que vamos a ver después, o libre. Y lo que se utiliza para poder evaluar la función tiroidea con mayor precisión es la hormona tiroidea libre. Pero fíjense ustedes que dentro de las variaciones de los niveles de las hormonas, tanto la TSH como la T4 libre, el rango normal de TSH es mucho más estrecho, fíjense ustedes, que el rango normal de T4 libre. Y es muy probable que los niveles de T4 libre en una persona que empieza a perder función tiroidea por déficit de yodo, o la causa más común en esta actualidad, el déficit de yodo, no se verifica más, salvo en condiciones muy, muy raras. ¿Por qué? Porque desde los años 60 tenemos una ley
que obliga a los fabricantes de sal de cocina a agregar una parte de yoduro por cada 273 partes de cloruro de sodio. O sea que la yodación de la sal de cocina es una estrategia social muy importante, una respuesta de los legisladores, porque esto se hizo por una ley, que primero fue una ley provincial en Mendoza y en Salta, regiones donde había mucho bocio endémico, y luego se transformó en una ley nacional. Entonces, la carencia de yoduro es una cosa en este momento en nuestro país muy rara. Pero supóngase que por alguna otra causa, que generalmente es una causa autoinmune, nuestro sistema inmune deja de reconocer antígenos de las células tiroideas como propios y ataca entonces el sistema inmune a las células tiroideas y produce entonces una lesión autoinmune de la glándula y produce una disminución de la función. Fíjense qué pasa, que una persona puede disminuir los niveles de T4 y con niveles normales de T4, esa persona va a tener ya un incremento de los niveles de TSH. Este gráfico lo que quiere mostrar entonces, además de los dos rangos, un rango mucho más estrecho para la normalidad de TSH y un rango mucho más amplio para la normalidad de T4 libre, que existe la posibilidad de detectar sujetos que a pesar de tener una T4 normal, ya tienen niveles elevados de TSH. ¿Y por qué se produce esto? Porque su hipófisis está detectando que hay una producción inadecuada de T4 y está secretando más TSH para compensarlo. Desde el punto de vista de la fórmula, no se preocupen, no hace falta, es únicamente para mostrarles cómo estarían ubicados los átomos de yoduro en las distintas hormonas tiroideas, las que ustedes tienen que conocer, la T4 con 4 átomos de yoduro y la T3 con 3 átomos de yoduro. Estas estructuras se denominan tironinas porque tienen 2 anillos, mientras que la tirosina, que es el aminoácido que está en la tiroglobulina, tiene uno solo. Esta tirosina entonces puede recibir 1 o 2 átomos de yoduro y formar monoyodotirosina o diyodotirosina. Y a su vez, estos precursores, las tirosinas yodadas, se van a ensamblar también por acción de la peroxidasa para formar esta estructura más compleja que se denomina tironina, entonces con 2 anillos unidos por un puente de oxígeno o una unión éster. Si tiene 4 átomos de yoduro, o sea, si se unieron 2 diyodotirosinas, se va a formar tetrayodotironina o tiroxina. Y si tiene 3 átomos de yoduro, se va a formar triyodotironina o T3. Entonces aquí tendríamos resumidos los efectos de la tiroperoxidasa. Lo primero es incorporar el yoduro a la tirosina para formar las tirosinas yodadas MIT o DIT, y después, lo primero sería oxidar el yoduro como acción de la peroxidasa. Lo segundo, incorporar este yodo oxidado a la tiroglobulina en los residuos tirosina para formar mono y diyodotirosina. Y finalmente, la tercera acción de la tiroperoxidasa es condensar, unir 2 residuos de tirosina yodados para formar entonces T4 o T3. Nuevamente acá el esquema que incluye la posibilidad de regulación de todo esto por la TSH. O sea, la TSH, cuando se une a su receptor, aumenta los niveles de AMP cíclico y del resultado
de la interacción del AMP específico con la proteinquinasa A, va a surgir un aumento de la síntesis de distintas proteínas, fundamentalmente el transportador, sodio-ioduros, NIS, va a haber un aumento de la síntesis de la peroxidasa tiroidea y va a haber un aumento de la síntesis de tiroglobulina, y estas serían entonces las acciones que hacen que se incremente la síntesis de hormonas tiroideas cuando llega la TSH y estimula a la célula folicular. Por otro lado, también la TSH va a estimular la recaptación de la hormona almacenada en el coloide, que es captada por un proceso de endocitosis. Se forma una vacuola como si fuera una vacuola digestiva, en la cual hay tiroglobulina con las hormonas, y esta tiroglobulina es digerida por los lisosomas, se liberan los distintos aminoácidos, se liberan las hormonas tiroideas, que salen entonces después al torrente sanguíneo. Hay también aminoácidos yodados que no formaron hormonas tiroideas en esa tiroglobulina, que pierden el yodo, lo rescata una enzima que se llama deshalogenasa, que vuelve a meter entonces este yodo en el pool de yoduro de la célula folicular. Y el transporte es muy importante, el transporte de las hormonas tiroideas es muy importante porque como tienen un peso molecular muy bajo, si no viajaran unidas en un porcentaje muy importante, más del 98% de las hormonas tiroideas, o inclusive del 99%, están unidas a proteínas de alta afinidad, lo que evita entonces que se filtren a través de la orina y se pierdan. Esas proteínas de transporte son fundamentalmente tres. Una proteína denominada TBG o globulina fijadora de tiroxina, una segunda que se denomina transtiretina, que es la prealbúmina fijadora de tiroxina, y la albúmina. Y como vemos ustedes, hay una distribución porcentual distinta de la cantidad de hormona que T3 o T4 que liga o une cada una de estas proteínas, pero lo importante que ustedes recuerden es que un altísimo porcentaje de las hormonas tiroideas viaja unida a estas tres proteínas. Y esto viene a colación de que durante el embarazo hay un aumento muy importante, fíjense ustedes, de los niveles de la proteína transportadora TBG, y esto hace que sea necesario para la glándula fabricar una cantidad importante de T4. O sea, durante los primeros meses de embarazo es muy importante que la tiroides incremente su función, porque si no, al haber una mayor cantidad de proteína transportadora, los niveles de hormona libre disminuirían. ¿Por qué? Porque esa proteína transportadora se quedaría con toda la hormona, y si la glándula no incrementa la síntesis para compensar todos estos sitios de unión nuevos que ofrece la TBG aumentada, las mujeres estarían cayendo en un hipotiroidismo durante el embarazo, y eso, como volvemos a decir, puede tener consecuencias muy serias sobre el desarrollo de distintos sistemas u órganos, entre ellos el sistema nervioso. Entonces, esto tiene como consecuencia que durante los primeros meses haya un incremento importante de la función tiroidea. Y es necesario tener en cuenta como medida entonces de prevención que una mujer cuando se embarace sepa si su tiroides funciona bien. Es importante como control prenatal. El mecanismo de acción ya lo vimos ayer. La tiroxina, que es la principal hormona tiroidea, en realidad es un precursor, no va a actuar
en el mecanismo de acción, sino a través de su conversión en T3. O sea que entonces las células cambian perdón, las células entonces tienen una cantidad importante de esta enzima, que es una desyodasa, y van a captar la hormona tiroidea y la van a transformar en T3. Y esa T3 entonces es la que va a viajar al núcleo y unirse al sitio de unión o de respuesta a la hormona tiroidea, y en un complejo, en realidad es un heterodímero el que se une al receptor, que va, después de su unión a los sitios, entonces, en la porción reguladora de los genes correspondientes, incrementar o disminuir su transcripción de acuerdo al efecto biológico que sea necesario. Repasen las acciones fisiológicas de las hormonas. Todavía ustedes no están manejando muchos de estos conceptos, pero porque lamentablemente el diseño de este programa no contempla que ustedes no conozcan lo que es un efecto cronotrópico, inotrópico, etc. Básicamente, los efectos más importantes de la hormona tiroidea se ven a nivel del aparato cardiovascular, donde aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción de los cardiomiocitos, donde aumenta entonces la presión sistólica y disminuye la presión diastólica. Y otro efecto importante es el efecto a nivel del desarrollo, fundamentalmente del sistema nervioso, como también a nivel del tejido óseo, cosa que ya mencionamos. Tiene un efecto, tiene efectos metabólicos importantes, aumentan los niveles de glucosa, sobre todo después de las ingestas, aumentan los niveles de ácidos grasos porque estimula la ruptura de los triglicéridos en el tejido adiposo, y tiene un efecto catabólico proteico. Esto hace entonces que los niveles incrementados de hormonas tiroideas por este efecto catabólico lleven a que los individuos pierdan peso. Y por otro lado, hay un aumento del consumo de calorías importantes, porque se estimula el consumo de oxígeno a través de la activación de una proteína que se llama proteína desacoplante, que lo que hace precisamente es desacoplar la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria, con lo cual se pierde una gran cantidad de energía en forma de calor. Bueno, y por último, una cosa importante en relación a la función de las hormonas tiroideas sobre los tejidos es el hecho de que, de acuerdo a la disponibilidad de sustratos, los tejidos pueden regular la transformación de T4 en T3. O sea, cuando no hay una provisión adecuada de sustratos y un sujeto no está siendo alimentado correctamente, como ven acá, si nosotros le ofrecemos T4 a esos tejidos, a los tejidos de esa persona, perdón, vamos a ver que la síntesis de T3 baja y que aumenta la síntesis de otra triiodotironina que no tiene efectos biológicos y que se denomina T3 reversa. Esto es un mecanismo compensatorio, entonces, ¿para qué? Para disminuir el efecto caroligénico y de aumento del consumo de energía asociado a las hormonas tiroideas. De tal manera, entonces, que cuando no hay una provisión adecuada de nutrientes, el sistema, desde las células, esto no ocurre con un control central, esto está totalmente situado en el nivel de terminación de los efectos, no tiene que ver con la regulación hipotálamo-hipofisaria, sino que se realiza a nivel de los propios tejidos. O sea, los tejidos regulan, de acuerdo a su estado metabólico, la cantidad de T3 que forman a partir de la T4. Y esto es entonces un mecanismo
muy importante de regulación de la acción periférica de las hormonas tiroideas. Y con esto terminamos. Hola, Vamos profe. a... Profe, tengo una pregunta con la T3 reversa. Sí, Que, por ejemplo, pasa lo mismo si bajan los niveles de T4 y de T3, va a aumentar como que se va a iodar la T3 reversa para que sea útil biológicamente, ¿o no? no. Si vos aumentás los niveles de T3 reversa, bajás la actividad del sistema. La T3 reversa, cuando bajan los niveles de hormona tiroidea, tiende a disminuir también y se sintetiza más T3. ¿De acuerdo? El mecanismo compensatorio cuando falta hormona tiroidea es tratar de aumentar la cantidad de T3 que se forma, para que los tejidos no se queden sin acción de hormona tiroidea. Cuando hay un exceso, cuando la glándula produce un exceso de hormona tiroidea, los tejidos se defienden, entre comillas, aumentando la cantidad de T3 reversa. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Profe, si no es molestia, yo tenía una pregunta sobre la pubertad que estábamos hablando antes. Espérate que hago una consulta general. ¿Molesta la pregunta del compañero? ¿Cómo va a molestar una pregunta? Me extraña. Y bueno, No te excuses. Preguntá, que es muy bueno que pregunten. perfecto. Hablando un poco sobre la relación entre los distintos estadios de Tanner. ¿Estadios o estadios? No sé bien cómo se dice. De las dos maneras, como se dice endócrino o endocrino, se puede decir estadios o estadios, pero creo que es más correcto decir estadios. Sí. ¿Estaría bien decir que el pico puberal de crecimiento o las poluciones nocturnas ocurren más tirando hacia un tercer o cuarto estadio? ¿O puede ocurrir en cualquier momento? No. Con seguridad esto ocurre en el varón, va a tener, sí, las poluciones nocturnas, que son de alguna manera una guía bastante poco fidedigna del comienzo de la espermatogénesis. Digo poco fidedigna porque las poluciones nocturnas no se producen en todos los casos, ¿sí? O sea, no es que todos los chicos van a presentarlas. Y segundo, no todos los chicos van a decir que las tienen porque les da vergüenza, ¿no? Y tercero, algunos chicos van a decir que las tienen por el efecto de los pares, ¿no? Como él dijo, yo tengo, yo también. Entonces, es bastante poco fidedigno. No es como la menarca. La menarca es menarca. No hay manera de estar. Con las poluciones nocturnas esto no ocurre. Pero bueno, sí, esto va a tener lugar durante las etapas 3 o 4 de Tanner. Bien, lo mismo el pico de puberal de crecimiento, que es un poquito más tardío en los varones que en las mujeres. Muchas gracias. No hay de qué. Profe, una consulta. Sí, ¿Puede ser que la dihidrotestosterona es segregada por la glándula suprarrenal también? no, la dihidrotestosterona es producto del metabolismo periférico de la testosterona, ¿sí? Los tejidos tienen una enzima que se llama 5-alfa reductasa, y la mayor parte, por lo menos, de la dihidrotestosterona que circula proviene del metabolismo periférico de la testosterona. Hay una enzima, hay una hormona de origen suprarrenal, un andrógeno muy débil, que se denomina dehidroepiandrosterona. Quizás te estás confundiendo. Sí, me confundí con eso. Bien, y el problema es que son todos parecidos los nombres. Lo mismo con tirosina, tironina, tiroxina. Somos poco originales para poner nombres en endocrinología. Tironina es 2 anillos, tirosina es el aminoácido, tiroxina es la hormona con 4 átomos de yoduro. Complicado.
¿Qué más, gente? Cuando hablamos de la función de las hormonas tiroides dentro del crecimiento, participan cuando son chicos en el sistema nervioso, después en un control del metabolismo, y puede ser que aumentan también la cantidad de energía disponible, porque hay más ATP y más bomba sodio-potasio, o eso es demasiado ínfima la Lo que importancia pasa es tiene. que vos podés decir que hay más energía disponible, en realidad hay más recambio de energía. Sí. Porque por un lado vas a aumentar el consumo por digamos, este desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, por otro lado aumentás la actividad de las bombas. ¿Entendés? Va a haber... Pero decir, por ejemplo, que aumenta el metabolismo basal. Aumenta el metabolismo Medio que le basal, queda- eso seguro, pero eso no significa que aumente el nivel de energía de las células. Aumenta la cantidad de pensé energía que que iban se de la gasta. ¿De acuerdo? Y el aumento del crecimiento tiene, como yo diría, dos componentes fundamentales. Ayer mencionamos que la hormona tiroidea es importante para que se secrete la hormona de crecimiento. Contribuye a los factores que estimulan la secreción de hormona de crecimiento. O sea que en un sujeto con menos hormona tiroidea de lo normal, va a haber también un déficit de hormona de crecimiento. Y con respecto a los tejidos, sí, el efecto sobre el tejido óseo es importante para el crecimiento y para el desarrollo, ¿sí? Acuérdense que las personas que no tienen un buen nivel de hormonas tiroideas tienen un atraso en la maduración ósea muy relevante. Mucho más relevante que el que produce el déficit de hormona de crecimiento. O sea, uno puede llegar a diferenciar clínicamente la presencia de un déficit de hormona tiroidea en una persona que tiene un déficit de talla por la edad ósea. Las personas o los chicos que tienen un atraso muy importante en la edad ósea, enseguida hay que pensar que hay un componente tiroideo involucrado. Obviamente esto en la práctica es muy raro que uno tenga antes la evaluación de la edad ósea que la evaluación del el perfil hormonal, porque hoy en día el perfil hormonal se obtiene prácticamente en horas, ¿sí? Uno le hace el pedido y la persona va a la mañana siguiente al laboratorio y a la tarde ya el laboratorio nos llama para decirnos cuáles son los valores. Se aceleró muchísimo. Antes era mucho más complicado hacer el dosaje hormonal, tanto desde el punto de vista metodológico como por la disponibilidad de autoanalizadores, etcétera, que hacen la tarea mucho más rápida. Entonces uno tenía que confiar también en los elementos de la clínica y por ahí llegaba inclusive a obtener una radiografía de la mano antes que los resultados del laboratorio, cosa que ahora es, en general, es al revés. Bien. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda. ¿En la alimentación de la madre puede influir cuando el bebé es lactante en la adquisición de yodo para la hormona tiroidea? A ver, y vos pensás que el lactante hasta los 6 meses lo único que tiene que tomar es teta. Claro, ¿sí? sería que es O importante. sea que la fuente de yoduro del bebé es la leche de la madre, y si la madre está con una dieta baja en yoduro, puede ser. En realidad no te estoy contestando con certeza, estoy haciendo de alguna manera una inferencia. Es bastante probable, y habría que buscarlo, si vos me mandás un mail, yo hago la búsqueda correspondiente. Es bastante probable que esto ocurra, pero no te lo puedo asegurar. Dale, profe, sí, pero más o menos sería probable. Sí, pero de todas maneras, si vos querés mandarme un mail, a mí me interesaría buscarlo, porque nunca, digamos, son esas cosas que uno no se las plantea hasta que no preguntan. Por eso es bueno que hagan preguntas. Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, Fernando. Cuando vos hablabas del proceso de la menopausia que pasa por el que pasa la mujer a cierta edad
y pues No que es un marca... proceso, dije que no era un proceso, No, precisamente. ¿cómo es? Ajá. Es un Es evento, un evento, dentro de sí, un sí, profe. proceso. El Sí, proceso es el señor. climaterio. Y la menopausia es uno de los eventos que marcan este proceso. Bueno, profe, en caso del hombre, ¿va a pasar por algún tipo de evento similar? Sí, no O evento. su vida, ¿Ves? o su... En el hombre es mucho más notorio que se trata de un proceso sin eventos que lo marquen en forma tajante. La Ok. andropausia en el varón se inicia alrededor de los 45 años y continúa en forma solapada, sin grandes digamos, elementos clínicos que permitan decir, sí, esto está ocurriendo, ¿de acuerdo? Van disminuyendo los niveles de testosterona. Puede o no manifestarse una sintomatología importante, no necesariamente la caída de los niveles de testosterona, que es muy gradual, tiene un cortejo o una manifestación sintomática en todos los hombres. ¿Okay? Pero obviamente a lo largo de ya, cuando tenemos 60, 70, disminuye la fuerza muscular, disminuye, empieza a caer en forma importante el calcio, hay una pérdida de la masa cálcica también en el varón, etc. Pero es totalmente distinta la forma de presentación, porque en la mujer es un proceso que tiene una duración de 5 años, 7 años, y en 5 o 7 años se hace toda la transición, se quedó prácticamente sin hormonas y se quedó sin gametas. En cambio, en el varón, esta transición dura quizás 30 años o más, y la pérdida de la capacidad gametogénica llega, digamos, de mucho después. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Estas cosas, tanto menopausia como andropausia, son también temas que se van a ver con mucho más detalle en sexualidad, género y reproducción. Profe, yo tengo una última. Sí. Mencionaste en un momento, si mal no entendí, como que el eje hipotalámico hipofisario se activa recién al 5º mes en un embrión, más o menos como que empieza a tomar está funcionando funcionalidad. en forma completa. No se activa, pero se termina de ensamblar, porque ya a las 12 semanas de vida vas a tener, por ejemplo, una relación adecuada con GnRH y con gonadotrofinas, pero no van a estar controlando la función gonadal, porque en ese momento todavía la gonadotrofina coriónica humana es la que está controlando la función gonadal. Recién, alrededor del 5º mes, empieza a ver las relaciones, de alguna manera, funcionales normales en ese eje. O sea, y que después desaparecen cuando el bebé nace, tiene un pequeño pico alrededor del 3º o 6º mes y después se duerme, ¿sí? Y queda en reposo. Pero la placenta sería, ponerle hasta al 5º mes, casi que se encargaría individualmente de la secreción de hormonas, ¿o no? No, son dos cosas distintas. Vos me pensás confunde que... un poco hasta qué momento es la placenta la única la placenta de no va... hormonas. Claro, pero la placenta no va a fabricar los andrógenos que necesita el varón para producir su diferenciación sexual. ¿Ok? No, son dos cosas separadas. La placenta secreta una determinada cantidad de hormonas, pero las hormonas que necesita un feto masculino para desarrollarse como feto masculino, y la presencia de la hormona antimülleriana, que es la que impide que se desarrollen los conductos de Müller que van a dar origen al útero, etcétera, eso proviene del testículo. El testículo tiene que estar funcionando. Ok. Muy amable. No, por favor. Profe,
Respecto a la pubertad, en el hombre y en la mujer, ¿aproximadamente en qué edad finaliza? Aproximadamente uno tiene que decir, entre los 14 y los 18, aproximadamente. Poquito antes en las Y, mujeres, profe, un poquito después en los varones. lo otro es que había leído que la progesterona antagoniza el efecto de la ADH en el riñón y no entiendo por qué. La progesterona antagoniza, en realidad, no sé si de la hormona antidiurética. ¿Dónde lo leíste, Francisca? Del Guyton. Vos sabés que no me puede ser. En realidad la progesterona lo que hace es tener un efecto sobre la retención de sal. O sea, contribuye a retener, o sea, tendría un efecto más bien similar al de la aldosterona. La verdad no me queda demasiado claro. Y no me parece que sea un efecto relevante de todas maneras, ¿sí? Ok, profe, gracias. Bueno. Bueno, gente, vamos a terminar porque tengo que partir para la facultad. Nos estamos viendo la semana que viene, tenemos clase de consulta, como siempre a las 6 los lunes, y si no, bueno, nos veremos en alguna otra clase o en el examen, los que se presenten. Y acuérdense entonces de tener todo bien aceitado para presentarse, si no, presencien el examen, es bueno que lo presencien, si no rinden, presencien el examen, pídanle a un compañero, si lo puede, que vaya a rendir, si lo puede presenciar, y esto se les comunica a los coordinadores y no hay ningún problema en que lo vean porque el examen es público, ¿ok? Bueno. Bueno, profe, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Chau, chau. Chao, profe, muchas Hasta gracias. luego. Gracias.